Hola, hola, mi gente turca favorita. Y bienvenidos un día más a este rincón de pasión y drama de nuestras series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para sumergirnos en un nuevo torbellino de emociones, porque hoy vamos a hablar de esos momentos en los que los celos se apoderan de nuestros personajes favoritos, esos momentos que nos hacen pegar un grito a la pantalla. Sí, hoy nos vamos de lleno al drama con mayúsculas, a esas situaciones en las que una simple cita, una mirada, o hasta un secreto mal guardado, desatan la furia de nuestros corazones enamorados. Y por supuesto vamos a desmenuzar esos episodios con esa combinación de amor, intriga y celos que tanto nos gusta de nuestras series turcas. Antes de que empecemos, no se olviden de darle al botón de suscribirse si aman tanto como yo las historias llenas de pasión, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo lleno de salseo turco. ¡Vamos a ello! Hoy vamos a desmenuzar un clásico, los celos. Esos celos que nos hacen sufrir, que nos tienen al borde del sofá, mordiéndonos las uñas, esperando que todo se solucione. Vamos a analizar esas situaciones donde los personajes, como nuestro Kerem o nuestra Hande, se ven envueltos en un huracán de emociones por culpa de citas secretas, amigos de la infancia que reaparecen y esas conversaciones que uno no escucha, pero que adivina a kilómetros. Y para eso he preparado una selección de series que nos muestran la cara más dramática y a veces, hasta divertida de los celos. Prepárense porque esto va a estar candente. Empecemos con un clásico que nos tiene a todos al borde del colapso, ***, que en español se conoce como ***llamas a mi puerta***. Esta es una comedia romántica, sí, pero no se equivoquen, porque los celos son un plato fuerte que se sirve a diario. Tenemos a Eda YLDZ, interpretada por la talentosísima Hande Erçel, una joven florista de carácter indomable, y a Serkan Bolat, un arquitecto millonario con el corazón de hielo, encarnado por el guapísimo Kerem Bürsin. ¿Se imaginan el combo explosivo? Pues añadan a la ecuación un contrato, una relación falsa que empieza como un juego y termina con sentimientos reales y, voila, la receta perfecta para los celos. En esta serie la forma en la que ambos personajes luchan contra lo que sienten, cómo se ven el uno al otro con esa mirada de no puedo vivir contigo pero tampoco sin ti, es una constante que nos mantiene enganchados. Y aquí es donde nuestros celos entran en escena, porque ¿recuerdan la famosa cita médica? Sí, esa en la que Eda y Serkan deben fingir ser pareja, e inventan que tienen que ir a una cita de control. La trama se pone interesante cuando Serkan se entera de que Eda ha tenido otra cita con su amigo Deniz, y no precisamente una cita médica. Aquí es donde Kerem nos muestra esa faceta más insegura y celosa, algo que contrasta con su personaje frío y controlador, pero que es lo que lo hace tan humano y cercano a nosotros. Y es que, amigos míos, los celos son como una lupa que magnifica todo, incluso las cosas más pequeñas. Los malentendidos se multiplican, las indirectas vuelan y los corazones sufren. Y esto es lo que hace que Sencalcam sea tan adictiva, que cada capítulo nos deje con la necesidad de saber qué pasará después. Y no podemos olvidar que esta serie se rodó en Estambul, una ciudad que parece hecha para el romance y el drama, con sus callejuelas empedradas, sus atardeceres mágicos y esos rincones llenos de misterio. Pero detengámonos un momento en esa cita, no médica, de Eda con Deniz. La reacción de Serkan es digna de estudio. Él, que se muestra tan seguro de sí mismo, tan distante y calculador, de repente se ve envuelto en un mar de inseguridades. La sola idea de que Eda pueda estar interesada en otro hombre lo saca de quicio. Es como si la coraza de frialdad que ha construido a su alrededor se resquebrajara, dejando ver a un hombre vulnerable, capaz de sentir celos como cualquier otro. La interpretación de Kerem en estas escenas es magistral, logra transmitir esa mezcla de enfado, confusión y, sobre todo, miedo a perder a Eda. Y es que aunque él intente negarlo, sus sentimientos por ella son cada vez más intensos y profundos, y la posibilidad de que ella pueda corresponder a otro es un golpe que no está dispuesto a soportar. Y no olvidemos a Eda. Ella también experimenta celos, aunque a menudo los disimule con su carácter desafiante y su actitud independiente. Ve cómo Serkan se acerca a otras mujeres, cómo coquetea con ellas, y aunque intente mantener la compostura, por dentro se quema de rabia y de celos. Los dos se enfrentan a este torbellino de emociones, intentando mantener la farsa de su relación contractual, pero sus corazones ya no pueden seguir el guión. Los celos son una especie de termómetro que mide la intensidad de sus sentimientos, una prueba de fuego que les obliga a reconocer lo que realmente sienten el uno por el otro.
Ahora, vamos a cambiar de tono y nos vamos a ir a una serie un poco más intensa, asterisco asterisco Karasevda asterisco asterisco, o asterisco amor eterno asterisco. Este drama, con toques de thriller, nos lleva al corazón de un romance prohibido, protagonizado por Burak Özçivit como Kemal Soydere y Neslihan Atagul como Nihan Sezin. Aquí los celos no son un juego, son una daga clavada en el alma, porque la trama gira en torno a un amor que es constantemente puesto a prueba por la diferencia de clases y por la implacable oposición de los padres de Nihan. Kemal y Nihan se aman profundamente, pero su amor se ve amenazado por el malvado Emir Kozkolu, interpretado por Kaan Urgankolu, que no está dispuesto a renunciar a Nihan. Emir es un maestro de la manipulación y usa los celos como un arma para torturar a Kemal, sembrando dudas y creando situaciones que los separan. La tensión en Karasevda es palpable, cada mirada, cada palabra, cada silencio es una bomba de tiempo. Y es que los celos aquí son más profundos, más oscuros, alimentados por la desesperación y la impotencia. El nivel de intensidad en esta serie es altísimo. Recuerdo la escena en la que Kemal ve a Nihan con Emir y el dolor que atraviesa la pantalla, nos hace conectar con el sufrimiento de los personajes, sentirnos parte de la historia. Y es que una de las grandes cosas de esta serie es que los personajes no son planos, están llenos de matices, de contradicciones y de heridas del pasado. Karasevda es una montaña rusa emocional que no nos da respiro, y que nos recuerda que a veces el amor no es suficiente, y que los celos pueden ser el veneno más letal. Además, esta serie tiene un gran componente visual, con escenas increíbles y una banda sonora que te llega al alma. Aquí los celos son una constante herramienta de tortura empleada por Emir. Su sadismo no conoce límites y disfruta viendo cómo el amor de Kemal y Nihan se desgarra a pedazos por sus manipulaciones. Emir no solo quiere a Nihan, quiere poseerla, controlarla y verla infeliz. Utiliza cada oportunidad para sembrar la duda y la desconfianza entre los enamorados, creando situaciones en las que uno de ellos parece estar involucrado en una traición. Y es que en el mundo retorcido de Emir, la felicidad de otros es su mayor enemigo. La reacción de Kemal ante estas provocaciones es siempre una mezcla de rabia y desesperación. Él, que es un hombre honrado y noble, se ve impotente ante las maquinaciones de Emir, quien no tiene reparos en recurrir a las peores artimañas para lograr sus objetivos. Kemal intenta mantener la calma, pero la semilla de la duda ya ha sido plantada en su mente, y el veneno de los celos comienza a corroer su corazón. Las escenas en las que Kemal se debate entre la confianza en Nihan y la desconfianza que le genera las provocaciones de Emir son de una intensidad dramática impresionante. La actuación de Burak Özçivit en estas situaciones es digna de admiración. Y en el caso de Nihan, ella también sufre las consecuencias de los celos, pero los vive desde una perspectiva diferente. Ella es víctima de la situación, atrapada en un matrimonio infeliz con un hombre que la detesta. Ver a Kemal sufrir por culpa de Emir es para ella una fuente de dolor constante, y la impotencia que siente ante la situación la lleva a actuar de formas que a veces pueden parecer contradictorias. Los celos en Karasevda no son un simple elemento dramático, son una fuerza destructiva que arrastra a los personajes hacia un abismo de dolor y desesperación. Y ahora, vamos a un caso de celos un poco más sutil, pero igualmente devastador. En Erkencicus conocida en español como pájaro soñador tenemos una historia de amor más ligera, pero con celos que también hacen de las suyas. Demet Özdemir interpreta a Sanem, una joven soñadora que trabaja en una agencia de publicidad, y Can Yaman, Davida Hakan Divit, el fotógrafo aventurero del que se enamora perdidamente. Aquí los celos vienen principalmente por la inseguridad de Sanem, que se siente pequeña al lado de un hombre tan exitoso como Can. Los malentendidos, las intrigas de otras personas que no quieren que estén juntos, y los propios miedos de Sanem, dan pie a situaciones de celos muy divertidas, pero que también nos hacen sufrir. Can, por su parte, también tiene sus momentos de celos, sobre todo cuando otros hombres se acercan a Sanem. ¿Recuerdan cuando Can ve a Sanem con Emre, el hermano de su padre? Sí, esa escena es un ejemplo perfecto de cómo los celos pueden sacar el lado más irracional de una persona. Erkencicus es una serie que nos hace reír, suspirar y también sufrir por los personajes. Es como un cóctel de emociones, y aunque es más ligera que las anteriores, los celos son un ingrediente que le da sabor a la historia. Además, las localizaciones en Estambul y alrededores son sencillamente espectaculares, lo que hace que esta serie sea una delicia para la vista. Y la química entre Demet y Can es palpable, haciendo que creamos en su amor desde el primer momento.
En esta serie los celos se manifiestan de una manera mucho más cómica y ligera, pero no por ello dejan de ser un elemento importante en la trama. Sanem, con su personalidad ingenua y soñadora, a menudo se siente inferior al lado de Khan. Su inseguridad hace que interprete cualquier situación de forma exagerada, y que los celos la invadan ante cualquier acercamiento de Khan hacia otra mujer. Las escenas en las que Sanem se imagina las peores cosas, o en las que intenta disimular sus celos con respuestas sarcásticas y divertidas, son algunos de los momentos más cómicos de la serie. Pero no todo es risa en Erkencicus. Los celos también son una fuente de sufrimiento para Sanem. Ella se debate constantemente entre su amor por Khan y su miedo a perderlo, a que él se dé cuenta de que no está a su altura. Es una lucha interna que se refleja en sus acciones y en sus palabras, y que la lleva a cometer errores que en ocasiones complican aún más su relación con Khan. Y en el caso de Khan, aunque intente mostrarse seguro y confiado, también tiene sus momentos de celos. Él no está acostumbrado a las inseguridades, pero el amor por Sanem le hace experimentar sentimientos que nunca antes había conocido. La forma en la que reacciona ante los celos suele ser más impulsiva, a menudo dejándose llevar por el enfado y la frustración, pero siempre intentando proteger a Sanem. En Erkencicus, los celos son un reflejo de las inseguridades y los miedos de los personajes, pero también son una prueba de su amor. A través de ellos aprenden a conocerse mejor, a comprender sus propias emociones y a construir una relación más sólida y profunda. Cambiando de registro por completo, vamos a sumergirnos en ***Ask 101***, que se tradujo en español como ***Amor 101***. Esta serie de Netflix nos lleva a un ambiente escolar, pero con una trama muy adulta y compleja. Tenemos a un grupo de jóvenes rebeldes, con unos problemas personales que les atormentan, que intentan cambiar sus vidas. El grupo, integrado por Ipek Faila Yazk, Mert Yazkolu, Kubilay Aka, Alina Boz y Sela Timpaal, empieza a vivir una serie de situaciones que les ponen a prueba, incluyendo las relaciones amorosas que surgen en medio de sus problemas. Aquí los celos son diferentes, no son solo celos románticos, sino también celos de amistad, celos por la atención de los demás. Los conflictos internos de los personajes, sus miedos y sus inseguridades se proyectan en sus relaciones, generando situaciones de celos que a veces son comprensibles y otras veces son fruto de malentendidos. Recuerdo los celos de Kerem hacia Sinan Porik, una mezcla de inseguridad y posesividad que en realidad escondían un gran miedo a perder a la persona que le hacía sentir seguro. Ask 101 es una serie que nos muestra que los celos no son un problema exclusivo de las relaciones románticas, sino que también pueden aparecer en las amistades y en los vínculos familiares. Es una serie que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios celos, sobre los motivos que los generan y sobre cómo podemos gestionarlos de una manera más saludable. Y por supuesto, el elenco de jóvenes actores hace un trabajo sobresaliente al transmitir las emociones y los conflictos de los personajes. Aquí los celos se ramifican, no solo son de pareja. Los celos entre amigos y entre los miembros de esta peculiar banda también juegan un papel muy importante en la trama. Y es que cuando se trata de adolescentes, los celos pueden ser especialmente intensos, ya que la inseguridad y la necesidad de aceptación son sentimientos muy presentes en esta etapa de la vida. Los celos de Kerem hacia Sinan Porik son un ejemplo claro de cómo la inseguridad personal puede generar sentimientos de posesividad y desconfianza. Kerem ve en Sinan a un rival, alguien que podría arrebatarle el afecto de Ik, y esta sensación le genera un gran malestar. Sus celos se manifiestan a través de actitudes controladoras y posesivas, y en ocasiones le llevan a actuar de forma impulsiva y poco racional. Pero no solo Kerem experimenta celos. Los demás miembros del grupo también tienen sus propios conflictos internos, que a menudo se traducen en celos hacia otros compañeros. Los celos por la atención de los demás, por el éxito o por la popularidad son sentimientos que todos experimentan en algún momento, y que en Ask 101 se muestran de una forma muy realista y cercana. Ask 101 es una serie que nos invita a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas y sobre cómo los celos pueden afectar nuestras vidas. Nos muestra que los celos no son un sentimiento exclusivo del amor romántico, sino que pueden aparecer en cualquier tipo de vínculo, y que es importante aprender a gestionarlos de una forma saludable y constructiva. Por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de ***Yargi o Secretos de Familia una serie que nos sumerge en el mundo de la abogacía con una trama policíaca y romántica. Nar Deniz interpreta a Celine Erguvan, una abogada tenaz,
y Kaan Urgankolu a Ilgaz Kaya, un fiscal con principios sólidos. Su relación empieza como una colaboración profesional, pero poco a poco, el amor se abre paso. Y aquí es donde los celos entran en escena, principalmente cuando aparecen exparejas o cuando la línea entre lo profesional y lo personal se vuelve borrosa. Los celos aquí se mezclan con la desconfianza, con las dudas sobre las verdaderas intenciones del otro y con la incertidumbre sobre el futuro de su relación. La tensión en Yargi es constante no solo por la trama policíaca, sino también por la relación entre Ceylin e Ilgaz, que está llena de altibajos y de pruebas que deben superar. Recuerdo perfectamente cuando Ilgaz se siente celoso de la atención que recibe Ceylin por parte de su socio, esa sensación de que el otro se aleja, esa inseguridad que a veces nos ciega. Yargi es una serie que nos demuestra que los celos pueden aparecer incluso en las relaciones más sólidas, y que la confianza y la comunicación son fundamentales para superarlos. Además, las tramas policíacas son apasionantes, con giros inesperados y un ritmo trepidante que nos mantiene enganchados hasta el final de cada capítulo. En Yargi los celos son un componente más dentro de un cóctel de emociones muy complejo. La relación entre Ceylin e Ilgaz es intensa, apasionada, pero también muy complicada, debido a sus diferentes personalidades y a sus propias inseguridades. La aparición de exparejas, las dudas sobre las verdaderas intenciones de cada uno y la confusión entre lo profesional y lo personal, son situaciones que generan celos y desconfianza entre ellos. Pero en Yargi los celos no solo son un sentimiento individual, sino que también tienen un componente social muy importante. La serie explora cómo los prejuicios de la sociedad y las diferencias de clase pueden influir en las relaciones, y cómo estas diferencias pueden generar inseguridades y desconfianza, alimentando los celos. Las reacciones de Ceylin e Ilgaz ante los celos son muy diferentes, pero ambas nos muestran la complejidad de este sentimiento. Ceylin, con su personalidad impulsiva y desafiante, a menudo responde a los celos con rabia y sarcasmo. Ella no se deja intimidar fácilmente y no duda en enfrentar a quien considera que amenaza su relación con Ilgaz. Ilgaz, por su parte, es más reservado y reflexivo, pero también experimenta los celos con gran intensidad. Sus reacciones suelen ser más contenidas, pero su mirada y sus silencios demuestran que también está sufriendo por la inseguridad y la desconfianza. Yargi nos muestra que incluso en las relaciones más sólidas pueden aparecer los celos, y que es importante aprender a gestionarlos con paciencia y comprensión. La confianza y la comunicación son herramientas fundamentales para superar los momentos de crisis, y para construir una relación basada en el respeto y el amor. Y hasta aquí nuestro viaje por el mundo de los celos en las series turcas. Hemos visto cómo este sentimiento puede tomar diferentes formas, desde la comedia hasta el drama más intenso, pero siempre con esa pasión que tanto nos gusta de nuestras historias turcas. Hemos visto que los celos pueden surgir por inseguridad, por malentendidos, por intrigas de otros personajes, pero que también pueden ser una oportunidad para conocer mejor a nuestros personajes favoritos, para ver sus fortalezas y sus debilidades. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha hecho sufrir más por los celos de sus personajes? ¿Qué otros ejemplos recuerdan de sus series turcas favoritas? No duden en dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerles y saber qué piensan. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle al botón de me gusta, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y, por supuesto, suscribirse a este canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden, la pasión turca siempre está más cerca de lo que creen. Hasta la próxima y que tengan una semana llena de amor y sin celos.